Seguimos con el patrón de la tarde por La Bacana 105.9. Así es, Yusi, vamos nosotros a conversar en este momento con el doctor David de Luna. Yo siempre digo, nuestro médico, desde el primer día que llegó COVID-19. Sí. Doctor, qué bueno que está con nosotros hoy. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Doctor, antes de nosotros entrarnos en COVID-19, usted tiene una actividad. Sí. Que debe anunciar. ¿No? Vamos a comenzar por ahí, porque ahorita nos emocionamos todos y se nos va la actividad. Bien, ahora en agosto, del 4 al 7 de agosto, tenemos nuestro Congreso Internacional de Infectología, que se va a hacer en conjunto con la Asociación Panamericana de Infectología, que eligió hace 2 años a la República Dominicana como sede. Y ahí va a haber un encuentro de infectólogos de varios países de Latinoamérica. Y esencialmente se va a hablar mucho de COVID y de otros temas de interés en el área de infectología. Entonces, para esa fecha invitamos, que yo sé que muchos médicos escuchan esta sección o este programa de radio, lo invitamos a que se acerquen, puede ser a la Sociedad Dominicana de Infectología o a través de la empresa que tenemos para la coordinación de las inscripciones y ese tipo de cosas, o también a su casa farmacéutica o a su casa farmacéutica representante de preferencia. Doctor, ¿dónde se va a realizar este congreso? Se va a realizar en el Hotel Hard Rock. Como dije ya, entre el 4 y el 6 de agosto, allá estaremos. Es un mes y pico prácticamente ya lo que falta, sí. Que hay que ir Hay que ir apuntando, cupos. Sí, así claro es. Que sí. ¿Quedan cupos aún? Quedan cupos aún. Hay un protocolo para el manejo del tema del COVID. Es su cupo limitado, tanto por los pedidos del hotel y también por los protocolos nacionales de actividades así masivas. Y va a ser un buen evento y van a haber muchos simposios internacionales, van a haber cursos de asociaciones internacionales, vamos a tener invitados, por ejemplo, para el que sepa del tema, viene el hijo de Robert Gallo, el que descubrió el virus del VIH-Sida con su fundación. Va a haber muchas cosas interesantes. Qué bueno, pues vamos entonces a entrar de lleno nosotros en esta tercera oleada. Doctor, sí. ¿Tenemos una tercera realmente? Sí, evidentemente tenemos una tercera oleada. Evidentemente, como si vemos los reportes de epidemiología, la mayoría de las veces tenemos más de 1000 casos. Creo que hoy fueron unos 700 y pico. La mortalidad considerable también, aunque han habido días de unos 2 o 3 muertes, sí han habido otros apuntando 11 fallecidos, 12 fallecidos. Y si uno se acerca a los centros clínicos, ve como hay un aumento de los casos. Doctor, hay un debate en la sociedad dominicana en torno a cuándo nuestro país logrará algo que ahora se ha hecho popular: inmunidad de rebaño. Sí. Primero, doctor, ¿qué es eso? La inmunidad de rebaño es un término viejo que incluso se ha usado incluso hasta en veterinaria. Exacto. El tema es que tú logres de alguna manera, en este caso con la vacuna, crear una inmunidad en una población de pacientes y que esa inmunidad de ese grupo proteja al otro que no desarrolló la inmunidad. Ese grupo que no desarrolló la inmunidad pudo haber sido porque no se vacunó o porque no tiene la respuesta fisiológica adecuada para desarrollar esa inmunidad. Entonces, si yo logro, por ejemplo, tener una población vacunada con inmunidad, por ejemplo, de un 70-80%, el otro 20% que por diversas razones no pudo crear la inmunidad, queda hasta cierto punto protegido. Dicen que eso es colectiva, inmunidad colectiva, eso es inmunidad más colectiva. Que de rebaño. Se puede decir, bueno, yo creo que los términos son distintos, sí. Porque colectivo ya cuando tú aglomeras una población y tienes esa población vacunada. Ya el término rebaño es más ese grupo que no adquirió la inmunidad. Esa es la que tú quieres lograr proteger. Sí, porque escúchame Juan, que estaba alguien hablando en la primera parte que dices que se utilizaba mucho en asuntos veterinarios, entonces por eso lo enfocan más colectivo para los seres humanos que el mismo rebaño para asuntos veterinarios. Siempre vienen esos puntos para poder hacer las diferenciaciones, pero esencialmente y por muchos años, cientos de años lo hemos escuchado como inmunidad de rebaño. Hubo un médico que escribió que cuando en la República Dominicana se sepa la verdad de los fallecidos por este virus, nos vamos a sorprender todos.
¿Es así? En opinión personal entiendo que sí. Yo entiendo que el número de fallecidos es mucho mayor de lo que se ha reportado. Porque uno lo ve, lo escucha, lo conversa con los compañeros, especialmente lo que sucede a nivel de los centros privados, que a veces no necesariamente está todo conectado con el sector público. Yo entiendo que sí. Y los contagiados. El Boletín de Salud Pública lo acerca en el día de hoy a los 400,000. Estaría por ahí. No, obviamente es mucho más de ahí, eso puede ser el triple de ahí. Ahora no podemos culpar que Salud Pública no contabilizó bien. Lo que pasa es que siempre va a haber un subregistro de eso. Tú tienes un número de pacientes que nunca tienen síntomas, tienes un número de pacientes que tienen síntomas que lo confunden con resfriado común, que al final son COVID y no se reportan, no van al médico, no asisten, y ya eso es un tema global. Se debate mucho aquí el tema de la positividad. Entonces, yo tengo como dudas, porque observo que en la República Dominicana solo los dos sectores están haciendo pruebas, el que tiene síntomas o el que va a viajar. Sí. Entonces, la positividad siempre estará altísima, porque si yo voy con síntomas, es casi seguro que voy a dar positivo. Sí. ¿Se puede creer en esa positividad que da a conocer el Ministerio de Salud Pública? Se puede creer, el tema es cómo tú lo traduces a tu realidad, porque como bien tú dices, ahora más que nunca hay un grupo que se hace las pruebas sin necesariamente tener síntomas, sino que simplemente van a viajar. Entonces, de que se puede obviamente creer, eso estamos de acuerdo. El tema es la positividad, porque aquí no se hace un rastreo de poblaciones para ver quiénes son de tal sector los que están positivos, donde yo tomo pacientes tomo una muestra X y de ahí yo determino cómo está esa población. Eso no se hace. Lo que se hace, como tú bien dices, es solamente el que se hace la prueba. Entonces, el tema es cómo tú lo interpretas. Al final, a lo mejor no tiene una interpretación clínica y epidemiológica que tú puedas utilizar y extrapolar también. Doctor, en un momento determinado me dijo el ministro de Salud Pública que cuando disminuyeron la cantidad de pruebas, que después la aumentaron un poco, tuvieron que hacerla porque detectaron que habían personas que en un tiempo de 3 o 4 meses se hicieron la prueba 27 veces y salieron negativos. En 27 veces, otro 18, otras 20 veces. Entonces eso cuesta, aunque no le cueste dinero a quien se la está haciendo, pero al Estado Dominicano le está costando dinero. Entonces no se la estaba haciendo una persona que la necesitaba porque el puesto lo ocupaba uno que estaba obsesionado con el problema y se hacía hasta 27 pruebas. Sí, eso es verdad. Hay mucha gente que todavía se hizo las pruebas sin necesidad, porque hubo una especie que hasta los médicos también nos podemos incluir ahí, es una especie de COVID psicológico, en el sentido de que tú, a mí me pasó en ciertas ocasiones que hubo un descuido y uno se enteraba de que el paciente estaba positivo, eso fue al principio, y tú empezabas a tener sensación y creía y te hacía la prueba. Doctor, vamos a hablar de vacunas. La República Dominicana está en un punto privilegiado en este momento. Tiene 7 millones de inoculados entre 2 dosis y 1 dosis. Y nos acaban de llegar 3 millones de vacunas, más la que hay en existencia que se están colocando. ¿Qué significa esto para el combate? Ya para final de este mes y principio y mediano del mes de julio, que estaríamos nosotros en un punto bastante avanzado del porcentaje de inoculados. No es una pieza angular de controlar la pandemia. Es decir, la vacuna es quizá la pieza más importante, no la única. Cuando tú logres obtener una masa de vacunados considerable, que donde quizás hubo la incoordinación es que empezamos a aperturar cuando teníamos menos de un 10% de población vacunada. Creo que ahora estamos por encima del 20%. Y entonces ahí tú puedes ir pensando en cómo tú vas abriendo camino. Evidentemente, algo bueno que veo es que no tenemos una sola vacuna, sino que tenemos 3 tipos de vacunas. Eso te facilita diversificar la inmunidad en la población y lograr el soñado inmunidad de rebaño que todo el mundo quiere.
con los estudios a los cuales usted tiene acceso como médico. Es lo mismo que yo me vacune con esta China que hay en la República Dominicana, que lo haga con, digamos, Pfizer, AstraZeneca, la Moderna. ¿Es lo mismo o una tiene más calidad que otra, más eficiencia? No, en calidad las tres son igual. Es decir, no hay problema. En tema de calidad y no hay diferencia. Sí, yo he dicho en otros paneles que es medio injusto comparar la China con Pfizer. Porque, ¿qué pasa? La China está más diversificada en varios países, y tú la encuentras en varios países, y evidentemente la inmunidad por la heterogeneidad de la población es diferente. Entonces tú vas a tener que Indonesia te va a decir que está en un 90% y los brasileños te van a decir que están en un 68%. Pero es que las poblaciones son diferentes. La Pfizer está más incrustada en los países anglosajones, por ejemplo, Estados Unidos y eso. Entonces tú tienes una población más homogénea que tú estás evaluando para la vacuna. Doctor, el caso de la molécula fundamental de una y otra, sobre la China se fundamenta sobre el virus vivo. Sí, no, bueno, en el caso de la China lo que hace es utilizar otro tipo de virus que se llama adenovirus. Lo buscan de un virus que no tiene patogenicidad hacia el ser humano, que si no crea inmunidad en sí el virus. Por decirlo en términos llanos, lo destripan y le ponen entonces las informaciones para que exprese las proteínas similares al coronavirus. Y la Pfizer y la AstraZeneca. La Pfizer y la Moderna utilizan entonces una tecnología de ARN, que es una tecnología nueva aplicándola al ser humano, pero que ya venía hace tiempo desarrollándose. Y aquí lo que hace es utilizar una nanopartícula, es decir, una partícula muy, muy, muy pequeña. Le conectan un segmento de ARN del coronavirus y cuando usted le inyectan ese virus, entonces esa ARN comienza a hacer replicación y lo que va a replicar son proteínas del virus que posteriormente te va a desarrollar la inmunidad. Hay perspectiva que comentan algunos de que existe la posibilidad de que nosotros que tenemos nuestra chinita doble nos pongan un poquito de Pfizer para completar. ¿Será posible esto? No, eso viene, porque eso se está estudiando y yo soy de los abanderados a que eso va a llegar en el tiempo no muy lejano en el que te van a recomendar colocarte una dosis por ejemplo, de la China y que la siguiente sea la Pfizer, e incluso se está hablando que la tercera pudiera ser AstraZeneca o Johnson & Johnson o otra que salga por ahí. Se plantea como un refuerzo. Sí, porque lo que se está pensando es que combinar las vacunas con plataformas diferentes, es decir, la plataforma es en la base en que se estructura la vacuna, pudiera diversificar el sistema inmune de la persona y entonces tú tener mejor capacidad de respuesta. Como el virus es tan diversificado. Como el virus tiene tanta capacidad que lo ha demostrado de cambios y mutaciones. Doctor, hay muchos sectores que empiezan a desesperarse con el asunto de la masiva vacunación y el contagio no baja. Los fallecimientos no disminuyen. No solo en la República Dominicana, vi ahora que en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, han tenido que suspender la docencia presencial porque hay un recrudecimiento de los contagios. Todos conocemos el caso de Chile, con un 50% de la población vacunada y hay una situación preocupante con los contagios. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros queremos que la cosa sea más rápido de la cuenta. Por lo menos en el plano local entiendo que hay que darle su tiempo, porque, por ejemplo, es reciente el anuncio de los 7 millones de vacunados. Todavía tú no tienes esa inmunidad completa a nivel local para tú empezar a bajar. También, cuando comienzan a reducirse la cantidad de casos admitidos y de nuevas transmisiones, la mortalidad se ve mayor, porque va quedando en los centros clínicos rezagado un grupo de pacientes que lamentablemente se complican y que por razones que sea se prolongan de alguna manera y entonces esa mortalidad se acumula ya y creo que, no sé si recuerdan, en las olas anteriores pasó algo parecido. Y el otro componente importante que pudiéramos agregárselo, por ejemplo, a Chile, a México y otros países aledaños, es el tema de las variantes.
las variantes del virus han demostrado ser más transmisibles, en algunos casos más virulentos, y eso provoca esos brotes que nosotros hemos visto. Una pregunta ya para quizás finalizar. ¿Hay casos ya de variantes de la COVID? Por ejemplo, yo sé de una persona que está interna en una clínica en Santiago afectada de la variante Delta. Esa es la India. La India. De esa variante. O sea que quizás hay más personas ya con esas variantes. La otra del Reino Unido, la otra de Brasil, ¿verdad? Son las tres que se conocen. Sí, no hay más. Obviamente esas variantes tienen que estar circulando. En la práctica nosotros hemos visto pacientes con un comportamiento distinto. El otro día estábamos conversando cuando el Remdesivir, que es el antiviral, llegó al país, el efecto era mágico. Tú ponías el medicamento y digamos así que en 48 horas el paciente evolucionaba sorprendente. Sin embargo, hemos visto pacientes que le ponemos Remdesivir, termina el tratamiento y siguen allá ingresados por necesidad de oxígeno. Es decir, hay un comportamiento que ha cambiado. Obviamente eso te quiere decir que muchas de las variantes circulan. A lo mejor hay un retraso en el tema de poderte decir cuál es que está o no está. En el país se ha reportado la británica, que la alfa, se ha reportado la sudamericana, la brasileña. Anda una muy cerca, que es la andina, que también le llama la lambda, que no dudo que no esté porque ya se reportó en Puerto Rico. Es decir, que hay una serie de variantes. Las variantes siempre van a aparecer, van a existir. El tema es que se pueda desarrollar, por eso digo que el tema de las combinaciones de vacuna, eso es algo que prometedor y que va a venir. El tema es que tú puedas lograr una inmunidad lo suficientemente fuerte que pueda contrarrestar esas variantes. Se habló mucho de la ivermectina y esta mañana leía que en Argentina se acaba de aprobar este medicamento como fórmula para combatir la COVID-19. Bueno, yo creo que por lo menos en el plano local y en muchos países el tema de la ivermectina perdió el terreno. Sí, eso he visto, pero me sorprendió que en Argentina lo están aprobando. Argentina tiene alrededor de 700, 800 muertos diarios y más de 40.000 infectados todos los días. Y Colombia está llegando ya a los 100.000 fallecimientos. Sí, es decir, el problema de esos países, Perú también, Chile en muchos casos, yo entiendo que ahí lo que tiene que ver, Brasil, tiene que ver mucho con el tema de las mutaciones del virus, que es lo que se ha demostrado que ha ido apareciendo. Bueno, vamos a... La Dialisa despida a su doctor, porque usted cree. Claro que sí, agradecer. Agradecer al doctor David Luna que nos ha acompañado esta tarde. Claro que sí, porque el doctor ha estado poco a poco, en la medida en que vamos innovando, que van ocurriendo cosas diferentes, nosotros estamos siempre actualizados porque él está dispuesto a compartir con nosotros. Y qué bueno, doctor, reiteramos en agosto. En agosto, del 4 al 7 de agosto, tenemos el Congreso de la Sociedad Panamericana de Infectología y de la Sociedad Dominicana de Infectología. Así es que animarse y a comenzar a... ¿Y eso será dónde? En el Hard Rock, en de Punta Cana. Sí. Ya tú sabes. Es el hotel que coge como 5.325 visitantes. Sí, vienen gente de varios países. Cuando usted está cerca de donde... Chacho, hay que andar en un Ferrari para tú llegar del lobby a la exacto, playa. ahí se mantiene el distanciamiento porque se mantiene con más Sí, facilidad. que tan grande esa cosa. Sí. Así es. Gracias, el lobby de ese hotel es como el tamaño de reparto, ¿o qué? Sí. Doctor, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias.